Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre de El Tiempo, casa editorial, en el que discutimos en la sala de redacción los temas y enfoques que se manejan para nuestras ediciones impresas y digitales a esta hora. Hoy, 24 de julio, con una noticia muy importante que sacude la agenda nacional: el anuncio del senador Álvaro Uribe de renunciar a su curul, mientras coincidiendo con el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia. Este será el tema principal de nuestro podcast de hoy, además de lo que viene, el posible ataque de Nairo Quintana en el Tour de Francia. Mi nombre es Carlos Solano, en ausencia de Andrés Mompotes, y estos son nuestros temas. La clave de las noticias. El tema clave sin duda iba a ser discusión durante mucho tiempo y estaremos muy pendientes, por supuesto, de este cubrimiento. De lo que es la noticia de hoy es el anuncio de la renuncia de Álvaro Uribe al Senado de la República. Nos acompañan Marta Soto, editor de la Unidad Investigativa, Daniel Valero, subeditor de la Unidad Investigativa, para aclarar un poco los términos de lo que es esta noticia que se produce hoy. La primera pregunta es: ¿renuncia o anuncia que va a renunciar? Es decir, porque hay una... No, ya renunció. Es una renuncia ya formal. Por Twitter, estilo Trump. Le envió una carta al nuevo presidente del Congreso, al senador Macías, en donde le dice que de manera inmediata y para atender el tema que se inició ya hace algunos meses en torno a la supuesta manipulación de testigos en contra de él y en contra de su hermano Santiago Uribe, renunciaba a la Fiscalía. Y esto tiene un efecto no solamente político, sino un efecto judicial inmediato. Y es que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe y hoy ex senador de la República pasa automáticamente a manos de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que queda fuera de la órbita de la Corte Suprema, a la que se le fue de frente también en los Twitter que está mandando desde hace más o menos una hora. ¿Cuáles son los alcances de esto? Es decir, el hecho de... Uno se imagina, por ejemplo, que la figura del presidente podría acudir al fuero presidencial que tenía como fue presidente de la República, pero Daniel, ¿qué significa exactamente esta figura y cuál podría ser el alcance de esta decisión? Lo que pasa es que el fuero presidencial cobija a las actuaciones que se hicieron mientras se fue presidente, y él fue presidente entre el 2002 y el 2010. Aquí estamos hablando de un proceso que él mismo instauró en la Corte Suprema en el 2012, ya tiempo después de haber perdido ese fuero presidencial, contra Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos para inculparlo a él y a su hermano Santiago de crear y estar vinculado con grupos paramilitares. La Corte en febrero de este año, el 2018, se declaró un inhibitorio en favor de Cepeda, pero dijo que había pruebas suficientes para investigar al expresidente Uribe, porque él era quien supuestamente había manipulado los testigos en contra de Cepeda. Ese lapso de tiempo ya opera cuando él es senador de la República, por lo cual no lo cobija el fuero presidencial. Sin embargo, fuentes de la Corte Suprema de Justicia que le confirmaron a la unidad investigativa que estas indagación, a la cual lo están llamando, este llamado indagatoria por esa manipulación de testigos que le cuento, no está relacionado con su función como congresista, como su función pública como congresista. Por eso, al renunciar al Congreso de la República, sale de la órbita de la Corte y pasa, como bien dice Marta, al terreno de la Fiscalía General de la Nación. La razón es muy sencilla: si bien los congresistas tienen fuero, ese fuero los cobija cuando son actuaciones relacionadas con la función de congresistas, y manipular testigos pues no hace parte de la función de congresista, y no lo hizo tampoco dentro del Capitolio Nacional, que es donde operan los congresistas de la República. Uno supone que esto es el alcance máximo al que ha llegado cualquier denuncia a la que se le ha puesto a Álvaro Uribe, es decir, no. Mire, absolutamente. Recuerde que como presidente de la República, él acumulaba más de 250 denuncias que fueron a parar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que todo el país sabe que por tradición nunca ha sacado un proceso en contra de un mandatario, a excepción lo más lejos que llegó fue en el proceso 8000, que terminó, digamos, que librando de cualquier responsabilidad al expresidente Ernesto Samper, el Congreso de la República. Pero digamos que sí, usted tiene toda la razón, este es el principal, o digamos que el caso que más ha escalado en torno a un mandatario, en este caso obviamente a Álvaro Uribe, que no solamente fue presidente de la República en 2 periodos, sino que en este momento encarna el principal poder electoral del país. Usted sabe que el presidente de la República electo, el doctor Iván Duque, es de sus
pues es del Centro Democrático, el nuevo presidente de la Cámara y del Senado también, el doctor Macías también es del Centro Democrático, entonces eso va a tener un triple efecto, diría yo, no solamente judicial, también de polarización para el país y sin duda político, porque estamos hablando de la principal fuerza electoral golpeando a la persona que encarna esa fuerza electoral, Álvaro Uribe. Hay una cosa que rápidamente, para hacer precisión, hay que el expresidente Uribe, como bien lo dice Marta, y sus 800.000 votos, es el senador más votado, pero aún le quedan unos procesos en la Corte Suprema de Justicia por otros delitos que él tenía pendientes. Pero ahí es muy importante saber quién lo va a reemplazar, ¿no? Ajá. En el Congreso, eso también vamos a ver, porque eso va a cambiar mucho el tema de la oposición. Acuérdense que pues, Uribe lidera la bancada, Uribe encarna el poder del Centro Democrático. Vamos a ver quién lo reemplaza y si ahí se configura o no la silla vacía. Yo creería que no, que sube alguien que esté pendiente el que en las votos, listas. Por lo que eso fue una votación de lista abierta, donde cada congresista disputaba sus propios votos. ¿Y qué podría pasar con el caso como tal? Es decir, la investigación contra el hermano de Uribe, Santiago Uribe, con toda esta investigación que estaba ahí, digamos, congelada por este tema de... Ahí esto tiene dos aristas. Acuérdese que Santiago Uribe ya está en juicio. Sí. Desde hace mucho tiempo se instauró el juicio por conformación de grupos paramilitares y por homicidio. Pero esto tendría una arista adicional. Digamos que en el caso de Santiago Uribe ya no pasaría nada porque ya arrancó y cuando arranca el juicio ya no se le pueden adicionar arandelas. De pronto, si se puede comprobar que él tuvo algo que ver en la eventual presión a los testigos, pues se podría abrir un proceso paralelo. Pero lo que sí está claro es que apenas llegue el proceso de la Corte Suprema a la Fiscalía, se va a abrir un proceso individual en donde el indiciado es el señor expresidente de la República, Álvaro Uribe, y los abogados que supuestamente lo representan y que habrían ido a presionar al testigo Monsalve. Aquí hay una cosa clarísima: la Fiscalía va a entrar a valorar las pruebas que para la Corte fueron suficientes para llamarlo a indagatoria. Vamos a ver si la Fiscalía sopesa esas pruebas y llega a la misma conclusión, y estaríamos, digamos que en unas 2 o 3 semanas, digamos que posiblemente esperando un llamamiento a indagatoria por parte de la Fiscalía, pero eso dependerá del análisis de la evidencia que haga el fiscal al que le corresponde el caso. Y hablando de los testigos, que ese ha sido otro tema súper complicado dentro de esta investigación, el hecho de que algunos se han retractado, de lo que han denunciado precisamente otros involucrados en el tema. ¿Qué podemos saber o digamos, pensar respecto a cómo va a ser el proceso con esos testigos? Y ya hay algún testigo que murió, además. Mire, la Unidad Investigativa del Tiempo tiene desde hace más o menos unas 5 semanas una carta escrita por el magistrado Barceló de la Corte Suprema de Justicia, en donde dice, en el caso específico que está llevando a renunciar al expresidente Álvaro Uribe, que la evidencia que ha presentado el testigo Monsalve es suficiente para concluir que evidentemente estaba siendo presionado para retractarse. ¿Solo con la de Monsalve? Eso es lo que dice la Corte Suprema. Vamos a ver, valorando la evidencia, que dice la Fiscalía General. Pero en ese caso, hay otros casos en donde supuestamente hay testigos en contra de Álvaro y de Santiago Uribe que se han retractado, otros que denuncian que han sido amenazados por ese motivo, y hay otros pues que han sido asesinados, y todo eso está en investigación. De acuerdo, ese es el alcance jurídico y lo que podemos esperar de este caso, que por supuesto va a concentrar toda la agenda política y nacional en estos días. Marta, Daniel, muchísimas gracias, y ahora nos lanzamos al análisis político. Lo más leído en eltiempo.com. Y seguimos hablando del tema del día, obviamente la renuncia de Álvaro Uribe a la curul. Ahora hablemos del impacto político. Edulfo Peña, editor de la sección política del Tiempo, ¿cómo podemos entender el alcance que esto va a tener? Porque estamos hablando del senador más votado en las recientes elecciones, líder de una fuerza política indiscutible. ¿Qué podemos esperar, Edulfo? La renuncia de Álvaro Uribe a su curul en el Senado y el proceso penal en contra, surgido por los delitos de soborno y fraude procesal, son el golpe más duro contra Álvaro Uribe, contra el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, contra el proyecto político de Álvaro Uribe, que va un poco más allá de su partido, y contra el gobierno entrante de Iván Duque. ¿Por qué? Porque
el hecho de que Álvaro Uribe ya no esté hoy en el recinto del Senado hace que el presidente Duque y su gobierno sean más vulnerables. No hay nadie, Solano, en el uribismo con la capacidad de combate, de confrontación, de discurso, de palabra que Álvaro Uribe. No hay nadie. Él es el caudillo, él es el jefe, él es el que organiza. Ustedes que saben tanto de fútbol, él es un 10 en la cancha. Él es el que organiza quién ataca, quién se queda en la defensa, quién hace esto, quién hace lo otro. No hay ningún otro en el uribismo que pueda enfrentar lo que algunos llaman la feroz oposición que se viene en este Congreso. Con personas como Gustavo Bolívar, por ejemplo, que es uno de los cercanos a Gustavo Petro, que ha dicho que no descansará hasta meter a Álvaro Uribe en la cárcel. Pero también como Gustavo Petro, que ha dado una muestra de capacidad de movilización, de controvertir, de hacer debate político en el Congreso. Entonces el gobierno del presidente entrante Duque, sin Álvaro Uribe, va a quedar mucho más vulnerable, con una oposición mucho más feroz y difícil de enfrentar sin Álvaro Uribe. Pero también el proyecto político de Álvaro Uribe es porque comienzan las elecciones ahorita regionales, y si Uribe va a estar más dedicado a defenderse de la justicia, va a estar pudiendo liderar menos la búsqueda de alcaldías y gobernaciones. Eso es estratégico también. Sí. Ahora, contra Álvaro Uribe, Uribe mismo había sufrido muchas cosas, muchos embates políticos y jurídicos. Debe tener más de 50 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero igual todos los presidentes han tenido investigaciones en la Cámara de Representantes. Pero es el único presidente en más de un siglo en ir a la justicia ordinaria. Sí. Ningún presidente había ido a la justicia ordinaria. Rojas fue en el 50 y pico, pero a la Corte Suprema por un proceso político que se inició en el Congreso, no por una denuncia penal nacida en la justicia ordinaria. Entonces, estamos frente, repito, al golpe más fuerte contra Álvaro Uribe, contra su partido, contra su proyecto político y contra el gobierno entrante de Iván Duque, que depende mucho de Uribe. Y al llegar el caso a la Fiscalía, también se imagina uno un panorama político dentro de esta discusión, ¿no? Como ha sido siempre cuando una investigación ha llegado a la Fiscalía, o la Fiscalía ha tomado las riendas frente a, por ejemplo, el proceso 8000 u otros procesos. ¿Qué podemos esperar de ese panorama político que se abre ahí a partir de que el caso llegue a la Fiscalía? No, es que el caso de que no, es que el proceso ya está en la Fiscalía. Lo que va a pasar es lo que acabo de decir. Entramos en un debate político muy intenso, en un momento muy difícil, porque estamos en una transición a un nuevo gobierno que comienza en 15 días, gobierno del que es jefe político Álvaro Uribe. Vamos a tener dificultades, vamos a tener un debate político muy, muy intenso que pueda distraer como los asuntos más importantes del país. Es posible que la clase política o algún poco líderes se metan más en el discurso que amerita toda esta situación, que seguir buscando resoluciones a los problemas más críticos del país. Eso es un golpe muy importante, muy grave para la política y para el uribismo, y ojalá no impacte tanto al país. Y socialmente, Edulfo, porque es que es el candidato más votado, el senador más votado. ¿Cuántos votos tuvo? Además, a ver, Solano, es el político más exitoso en los últimos 20 años o en la historia de casi más de medio siglo en este país. ¿Por qué? Es que Álvaro Uribe se hizo elegir 2 veces, 2002 y 2006. Hizo elegir a Juan Manuel Santos en el 2010 y acaba de hacer elegir a Iván Duque. Lleva un control de casi 20 años en la política colombiana. Es el primero que estableció la reelección para él. O sea, estamos frente a un líder político muy fuerte, claro, también con muchas críticas, con muchas acusaciones como las que le están haciendo, pero eso, digamos que el hecho de que hoy Uribe caiga en la justicia ordinaria, renuncia a su curul, lo que mete es a este país en un debate tremendo, lamentable, porque puede distraer al país y al gobierno de los debates que necesita en términos de cosas sociales. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con la reforma pensional? ¿Qué va a pasar con el asesinato de líderes sociales? Esto puede distraer mucho la atención. Es una olla expresa, además, de todos los votantes. Estamos frente a uno de los hechos políticos más graves de mucho tiempo. Ok. Edulfo Peña, editor político, muchas gracias por ese análisis y seguiremos en el cubrimiento de esta noticia. Lo que viene para su información. Y bueno, cambiando de tema un poco, girando de lo político, vamos a lo que viene, una etapa definitiva para Nairo Quintana si quiere mantener la esperanza en el Tour de Francia. Felipe Villamizar, de la sección Deportes,
Hombre, cuéntenos qué podemos esperar, porque Nairo nos ha abierto la esperanza, pero a la vez sabemos que hay etapas decisivas y hoy aún todavía no sabemos. ¿Qué podemos esperar? Hola, sí, buenas tardes. Pues definitivamente llevamos 2 semanas y un día esperando algún ataque de Nairo. No se ha dado. Ya la etapa de mañana es tremendamente explosiva, 65 kilómetros con 3 puertos de montaña, 2 de primera categoría, 1 de fuera de serie, en donde pues Nairo tiene su plato fuerte, que es la montaña, y veremos a ver si es capaz de remontar. La etapa de hoy con todas las expectativas de la llegada de los Pirineos, pero no pasó absolutamente nada, ninguno atacó, todos se miraron, todos esperaron a ver qué iba a hacer el otro, y a la larga no hicieron nada. Ya mañana definitivamente, como dijo Nairo hoy al final de la etapa, mañana voy a salir como un león, a ver si definitivamente puedo recuperar este tiempo perdido, y definitivamente es una etapa para eso, para atacar y seguir atacando y demoler al equipo Sky y a Christopher Froome, a Geraint Thomas, a ver si se puede recuperar el tiempo. De acuerdo, entonces vamos a estar pendientes de la suerte de Nairo Quintana, más de la suerte del esfuerzo de Nairo Quintana en esta etapa. Felipe, muchas gracias. Y así llegamos al final de esta edición del podcast Al Cierre, que se transmite o se entrega todos los días de lunes a viernes aquí a través del tiempo.com y en nuestras plataformas digitales. Los esperamos mañana.